El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRGC, Sepah Pasdaran Enkelabe Islami, literalmente Ejército de Guardianes de la Revolución Islámica, también llamado Sepah o Pasdaran, es un cuerpo primario de múltiples servicios, rama de las Fuerzas Armadas iraníes. Fue establecido oficialmente por Ruhollah Khomeini como rama militar en mayo de 1979, a raíz de la Revolución iraní. Mientras que el ejército iraní protege la soberanía del país a título tradicional, el mandato constitucional del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es garantizar la integridad de la República Islámica. La mayoría de las interpretaciones de este mandato afirman que confía al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán la tarea de prevenir la interferencia extranjera en Irán, frustrar golpes de Estado por parte de los militares tradicionales, y aplastar los movimientos desviados que dañan el legado ideológico de la Revolución Islámica. Actualmente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán está designado como organización terrorista por Bahrein, Arabia Saudita, Suecia y Estados Unidos. En 201 el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán tendría al menos 250.000 efectivos en total. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es ahora la principal fuerza de Irán que ejerce control operativo sobre el Golfo Pérsico. El Basij del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una milicia paramilitar voluntaria, tiene alrededor de 90.000 efectivos activos, y 25 millones alistados para defender el país. Opera un brazo de medios, conocido como Sepah News dentro de Irán. El 16 de marzo de 2022, adoptó una nueva rama independiente llamada Comando para la Protección y Seguridad de los Centros Nucleares, involucrada en el programa nuclear de Irán. Originado como una milicia ideológica, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha asumido un papel más importante en casi todos los aspectos de la política y la sociedad iraníes. En 2019, Reuters describió a la organización como un imperio industrial con influencia política. El papel social, político, militar y económico ampliado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, bajo Mahmoud Ahmadinejad, especialmente durante las elecciones presidenciales de 2009, y la represión de las protestas postelectorales, ha llevado a muchos analistas occidentales a argumentar que ha superado incluso a la clase clerical gobernante del país, en términos de poder político. Desde 2019, Hossein Salami se ha desempeñado como comandante en jefe en ejercicio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Las organizaciones gubernamentales en Irán son comúnmente conocidas por nombres de una sola palabra, que generalmente denotan su función, en lugar de acrónimos o versiones abreviadas, y la población en general se refiere universalmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como Sepah. Sepah tiene una connotación histórica de soldados, mientras que en persa moderno también se usa para describir una unidad del tamaño de un cuerpo. En persa moderno, artes es el término más estándar para un ejército. Pasdaran es la forma plural de Pasdar, que significa guardián, y los miembros de Sepah son conocidos como Pasdar, que también es su título y viene después de su rango. Aparte del nombre Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el gobierno iraní, los medios de comunicación y quienes se identifican con la organización generalmente utilizan Sepah e Pasdaran, Ejército de los Guardianes, aunque no es raro escuche Pasdaran Engelab, Guardianes de la Revolución, o simplemente Pasdaran, Guardianes, también. Entre la población iraní, y especialmente entre los iraníes de la diáspora, el uso de la palabra Pasdaran indica odio o admiración por la organización. La mayoría de los gobiernos extranjeros, y los medios de comunicación de habla inglesa tienden a utilizar el término guardias revolucionarios iraníes, o simplemente guardias revolucionarios. En los medios de comunicación estadounidenses, la fuerza es frecuentemente referida indistintamente como Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, o Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El estándar del gobierno estadounidense es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras que las Naciones Unidas utilizan el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní. El papel principal de la fuerza es la seguridad nacional. Es responsable de la seguridad interna y fronteriza, de la aplicación de la ley, y también de las fuerzas de misiles de Irán. Las operaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán están orientadas a una guerra asimétrica y deberes menos tradicionales. Estos incluyen el control del contrabando, el control del estrecho de Hormuz y las operaciones de resistencia. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán tiene como objetivo complementar el papel más tradicional del ejército regular iraní, con las dos fuerzas operando por separado y centrándose en diferentes funciones operativas. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es una fuerza de armas combinadas con sus propias fuerzas terrestres, marina, fuerza aérea, inteligencia, y fuerzas especiales. También controla la milicia Basij.
El Basij es una fuerza de voluntarios, con 90.000 soldados irregulares, 300.000 reservistas, y 25 millones de iraníes llamados a las armas en caso de ser necesario. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán está oficialmente reconocido como componente del ejército iraní según el artículo 150 de la Constitución iraní. Está separado y paralelo al otro brazo del ejército de Irán, que se llama Artes, otra palabra persa para ejército. Especialmente en las aguas del Golfo Pérsico, se espera que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán asuma el control de cualquier respuesta iraní a los ataques a sus instalaciones nucleares. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se formó el 5 de mayo de 1979, tras la Revolución Islámica de 1979 en un esfuerzo por consolidar varias fuerzas paramilitares en una sola fuerza leal al nuevo gobierno, y funcionar como contrapeso a la influencia y el poder de militares regulares, inicialmente vistos como una fuente potencial de oposición debido a su tradicional lealtad al Shah. Desde el comienzo del nuevo gobierno islámico, los Pasdaran Engelab Islami, funcionaron como un cuerpo de fieles. La Constitución de la República Islámica confió la defensa de la integridad territorial y la independencia política de Irán al ejército regular, Artes, al tiempo que dio a los Pasdaran la responsabilidad de preservar la revolución misma. Días después del regreso del Ayatollah Ruhollah Jomeini a Teherán el 1 de febrero de 1979, la administración interina de Mehdi Bazargan estableció el Pasdaran en virtud de un decreto emitido por Jomeini el 5 de mayo. El Pasdaran tenía como objetivo proteger la revolución y ayudar a los clérigos gobernantes en la aplicación diaria de los códigos islámicos y la moralidad del nuevo gobierno. Había otras razones, quizás más importantes, para establecer el Pasdaran. La revolución necesitaba depender de una fuerza propia en lugar de tomar prestadas las unidades contaminadas del régimen anterior. Como una de las primeras instituciones revolucionarias, los Pasdaran ayudaron a legitimar la revolución, y dieron al nuevo gobierno una base nueva de apoyo. Además, el establecimiento del Pasdaran sirvió de aviso tanto a la población como a las fuerzas armadas regulares de que el gobierno de Jomeini estaba desarrollando rápidamente su propio organismo de aplicación de la ley. Así los Pasdaran, junto con su contraparte política, la Cruzada para la Reconstrucción, trajeron un nuevo orden a Irán. Con el tiempo, el Pasdaran rivalizaría con la policía y el poder judicial en términos de sus funciones. Aunque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán operaba independientemente de las fuerzas armadas regulares, a menudo se lo consideraba una fuerza militar por derecho propio debido a su importante papel en la defensa iraní. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán está formado por tropas terrestres, navales y de aviación, que son paralelas a la estructura del ejército regular. Al Pasdaran se le dio el control del programa de misiles balísticos de Irán, tanto en el empleo como en el desarrollo de misiles. También contenidas bajo el paraguas del Pasdaran más convencional, estaban las fuerzas Basij, fuerza de resistencia a la movilización, una red de potencialmente hasta 1 millón de individuos activos a los que se podía recurrir en momentos de necesidad. Los Basij podrían comprometerse a ayudar en la defensa del país contra amenazas internas o externas, pero en 2008 también se habían desplegado en la movilización de votantes en las elecciones, y en la presunta manipulación durante tales actividades. Otro elemento fue la Fuerza Quds, un elemento de fuerzas especiales encargado de funciones de guerra no convencional, y conocido por estar involucrado en brindar asistencia y entrenamiento a varias organizaciones militantes en todo el mundo. El Pasdaran está estrechamente asociado con el líder supremo Jomeini, que llegó al poder en 1989, y utilizó el Pasdaran para conseguir apoyo. Llegó a lo más bajo de las filas y nombró a nuevos coroneles y brigadistas. Jomeini microgestiona todo el sistema, por lo que todos le son leales. Es hiperactivo. Conoce a todos los comandantes de bajo rango e incluso los nombres de sus hijos, según Mehdi Kalaji, del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente. Los Basij y los Pasdaran desempeñaron un papel decisivo en el aplastamiento del movimiento verde, y este poder les dio la supremacía política en Irán. El régimen claramente creía que iba a perder el control, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los Basij salvaron el día. El resultado es que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ahora tiene la ventaja. Jomeini sabe que sin el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se quedaría sin trabajo en 24 horas. Yahya Rahim Safavi, jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán desde 1997, fue destituido como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria en agosto de 2007. La destitución de Safavi perturbó el equilibrio de poder en Irán en beneficio de los conservadores.
Los análisis de la prensa internacional consideraron la destitución de Safavi como una señal de cambio en las estrategias de defensa de Irán, pero las políticas generales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní no están determinadas personalmente por su comandante. El principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en Teherán, Irán, el 27 de noviembre de 2020. Se creía que Fakhrizadeh era la fuerza principal detrás del programa nuclear encubierto de Irán durante muchas décadas. Se informó que el Mossad, el servicio secreto de Israel, estaba detrás de ese ataque y que Mick Mulroy, ex subsecretario de Defensa para Oriente Medio, dijo que la muerte de Fakhrizadeh era un revés para el programa nuclear de Irán, y que también era un alto oficial de la Fuerza Islámica, cuerpo de la Guardia Revolucionaria, y eso magnificará el deseo de Irán de responder por la fuerza. Ocasionalmente, el cuerpo ha distribuido paquetes de ayuda alimentaria. A finales de julio de 2008 se informó que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estaba en proceso de cambiar drásticamente su estructura. En septiembre de 2008, en una reorganización, la Guardia Revolucionaria de Irán estableció 31 divisiones y un comando autónomo de misiles. La nueva estructura transforma el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, de una fuerza centralizada a una descentralizada con 31 cuerpos provinciales, cuyos comandantes ejercen amplia autoridad y poder. Según el plan, cada una de las 30 provincias de Irán tendrá un cuerpo provincial, excepto la provincia de Teherán, que tendrá 2. Comando de Seguridad Cibernética del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Artículo principal. Comando de Seguridad Cibernética del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos. En 2007, se estableció el Comando de Seguridad Cibernética como parte de la defensa cibernética del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Y se le cambió el nombre en 2014, abreviado como GCDC, o CEOC. Amenaza persistente avanzada 34. Estado Mayor Conjunto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Basij Mustafafin inicialmente era una organización separada, pero se fusionó en 1980 con el cuerpo, y se fusionó con sus fuerzas terrestres desde 2008. El Basij es una milicia voluntaria paramilitar o milicia de civil, fundada por orden del Ayatollah Khomeini en noviembre de 1979. El 4 de noviembre de 1979, en un discurso dirigido a los guardias revolucionarios durante la crisis de los rehenes en Irán, Khomeini ordenó la creación de un ejército de 25 millones de iraníes, arte 6 millones, proclamando: equípate, recibe entrenamiento militar y entrena a tus amigos. Dar entrenamiento militar a aquellos que no están entrenados. En un país islámico, todo el mundo debería ser soldado y tener entrenamiento militar. Un país con 25 millones de jóvenes debería tener 25 millones de fusileros, un ejército de 25 millones. Los Basij son el símbolo más visible de la fuerza de paz de Irán, cuyos miembros pueden verse en las esquinas de todas las ciudades iraníes. Están, al menos en teoría, subordinados a los guardias revolucionarios iraníes y al actual líder supremo, el Ayatollah Khamenei, y reciben sus órdenes de ellos. Sin embargo, también han sido descritos como un grupo de organizaciones poco alia que incluye muchos grupos controlados por clérigos locales. Actualmente, los Basij sirven como fuerza auxiliar dedicada a actividades como la seguridad interna, así como auxiliar de aplicación de la ley, la prestación de servicios sociales, la organización de ceremonias religiosas públicas, y como policía moral y la represión de reuniones disidentes. Y se estima que la fuerza Quds de élite, o Fuerza de Jerusalén, a veces descrita como la sucesora de la Guardia Imperial del Shah, tiene entre 50.000 efectivos. Es una unidad de operaciones especiales, que se encarga de actividades en el extranjero. La fuerza básicamente no actúa directamente. La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o la Fuerza Aérea y Espacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Niruyaba Faza y Sepa Pasdaran Engelab Islami, oficialmente acrónimo NESA, es la fuerza estratégica de misiles, aire y espacio dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Su nombre pasó de Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en 2009. Tiene 30.000 miembros, alrededor de 80 aviones y opera varios miles de misiles balísticos móviles de corto y mediano alcance, incluido el Saab-33B, con un alcance de hasta 2.100 kilómetros. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán inició operaciones navales utilizando principalmente tácticas de enjambre y lanchas rápidas durante la fase de la Guerra de los Petroleros, de la Guerra Irán-Irak. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y la Armada Regular de ATES superponen funciones y áreas de responsabilidad, pero son distintas en términos de cómo están entrenadas y equipadas,
y lo que es más importante, también en cómo luchan. La Armada de la Guardia Revolucionaria tiene un gran inventario de pequeñas embarcaciones de ataque rápido, y se especializa en tácticas asimétricas de ataque y fuga. Se parece más a una fuerza guerrillera en el mar, y mantiene grandes arsenales de defensa costera y misiles de crucero antibuque y minas. También tiene una unidad a cavar, fuerza especial, llamada Fuerza Especial de la Armada SEPA. Tropas terrestres, fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Fuerzas nucleares, Cuerpo de Mando Nuclear. Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La dirección del Cuerpo de Inteligencia está acusada de inmiscuirse en las elecciones presidenciales iraníes de 2021. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán tiene alrededor de 200.000 efectivos activos, y controla a los Basij en movilización hasta 50.000 fuerzas paramilitares activas. Se estima que la Fuerza Terrestre tiene 150.000 efectivos y la Fuerza Aeroespacial, que controla la Fuerza de Misiles Estratégicos de Irán, tiene unos 20.000 efectivos. Se estima que las fuerzas navales cuentan con al menos 20.000 efectivos, incluidos 5.000 infantes de marina. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán, primero se expandió hacia la actividad comercial a través de redes sociales informales de veteranos y exfuncionarios. Los funcionarios del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán confiscaron bienes de muchos refugiados que habían huido de Irán tras la caída del gobierno de Abu Hassan Bani Sadr. Ahora es un vasto conglomerado que controla las baterías de misiles y el programa nuclear de Irán, pero también un imperio empresarial multimillonario que llega a casi todos los sectores económicos. Las estimaciones de la fracción de la economía de Irán que controla a través de una serie de subsidiarias y fideicomisos varían del 10% a más del 50%. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán tiene vínculos con más de 100 empresas, y sus ingresos anuales superan los 12.000 millones de dólares en negocios y construcción. Ha recibido miles de millones de dólares en contratos en las industrias del petróleo, el gas y la petroquímica, así como importantes proyectos de infraestructura. Las siguientes entidades comerciales han sido nombradas por Estados Unidos como propiedad, o controladas por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán y sus líderes. Qatam Al-Anbiya Construction Headquarters, el principal brazo de ingeniería del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán, y uno de los mayores contratistas de Irán, que emplea unos 25.000 ingenieros y personal en proyectos militares, 70%, y no militares, 30%, por un valor de más de 7.000 millones de dólares en el 2006. Oriental Oil Keys, industria del petróleo y el gas. Gorno O. Ingeniería consultora del Sahel. Gorb Karbala. Sepasad Engineering Co. Excavación y construcción de túneles. Oman Sahel. Ara Company, excavación y construcción de túneles. Garargaes Afandeh-Gaem. Instituto de Ingenieros Consultores y Mensajen, subsidiaria de Qatam Al-Anbiya. Instituto de Ingeniería Fater, subsidiaria de Qatam Al-Anbiya. En septiembre del 2009, el gobierno del Irán vendió el 51% de las acciones de la compañía de telecomunicaciones del Irán al Movin Trust Consortium, ETMA de Movin, un grupo afiliado a la Guardia, por la suma de 7.800 millones de dólares. Esta fue la transacción más grande de la historia en la Bolsa de Valores de Teherán. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán también posee una participación del 45% en el grupo automotriz Bachmann, y tiene una participación mayoritaria en el gigante naval iraní Sadr a través de Qatam Al-Anbiya. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán también ejerce influencia sobre las Bondiads, fundaciones no gubernamentales ricas, aparentemente caritativas, controladas por clérigos clave. El patrón de fundaciones revolucionarias imita el estilo de las redes económicas informales y extralegales de la época del Shah. Su desarrollo comenzó a principios de la década de 1990, se aceleró durante la década siguiente, y se aceleró aún más con muchos contratos lucrativos sin licitación durante la presidencia de Ahmadinejad. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán ejerce una influencia informal, pero real, sobre muchas de esas organizaciones, entre ellas Fundación Mostazafan, Fundación de los Oprimidos o Fundación Mostazafan. Bonyad Sajida o Murehambazan, Fundación para Asuntos de Mártires y Veteranos. Como fuerza de élite con grandes activos económicos, se ha convertido en lo que algunos observadores llaman una élite intocable, y algo aislada en la sociedad iraní. Según un ex alto oficial de inteligencia de Oriente Medio, la Guardia y sus familias tienen sus propias escuelas, sus propios mercados, sus propios barrios, sus propios centros turísticos. Los barrios parecen una copia al carbón de Beverly Hills. El antiguo Banco Ansar y el Banco Iraní Mea estuvieron dirigidos por el Cuerpo de Cooperación del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán,
bombeado hasta su fusión con el banco estatal SEPA. En 2023, Israel se apoderó de millones de dólares en criptomonedas pertenecientes a Hezbollah y a la fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán es la columna vertebral de la estructura política actual, y un actor importante en la economía iraní. El otrora estado teocrático ha evolucionado hasta convertirse en un estado guarnición, como Birmania, en el que los militares dominan la vida social, cultural, política y económica, protegiendo al gobierno de oponentes internos más que externos. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán se ha expandido mucho más allá de su mandato, y se ha convertido en una fuerza socio-militar política y económica, que penetra profundamente en la estructura de poder de Irán.